Hola, ¿cómo están? ¿Cómo los está tratando este tiempo de cuarentena? La verdad que ya llevamos un mes en casa, un mes haciendo los deberes, un mes haciendo que esa curva sea lo más chata posible. Y bueno, hay que seguir obedeciendo las autoridades, obedeciendo este tema de la cuarentena. Quería empezar con una oración por nuestra iglesia, por nuestro país, por nuestros amigos. Así que bueno, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque aún tenemos salud, tenemos vida, con tanta gente que se está muriendo en todo el mundo a causa de esta pandemia. Señor, te pido que estés cubriendo a cada una de las personas, a nuestros amigos, que estés, Señor, bendiciéndolos, cuidándolos y dándoles motivos por los cuales vivir. Tal vez este tiempo ha sido un tiempo de reflexión, donde cada uno ha podido pensar, meditar, y te pido que hayas puesto, Señor, en el corazón de cada persona propósitos por los cuales moverse a partir de estos tiempos, Señor. Son cortos los tiempos que tenemos y queremos aprovecharlo al máximo, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a empezar escuchando una música. Dios los bendiga. Encuentro
Muy bien, gracias a Dios. Hoy vamos a ver un episodio que hablamos la semana pasada, uno de los episodios de Jesús, cuando Él estaba comenzando su ministerio allá por Galilea. Allá en Galilea, en el capítulo 4 de Lucas, ahí estaba comenzando justamente ahí donde se había criado. Un lugar donde era chico el pueblo, alrededor de 200, 300 personas. Dice Lucas capítulo 4 versículo 42, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y Jesús volvió en el poder, el versículo 14 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Fíjense, la primera cosa que Jesús hace en Galilea, en su región, es entrar a la sinagoga. Y allá enseñaba, el versículo 15, en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es la única vez que Lucas desarrolla el contenido de lo que enseñaba Jesús en la sinagoga. No se menciona después en la Biblia, cuando lo vemos por primera vez, ¿qué está haciendo allá en Galilea, en la sinagoga? Enseñando las Escrituras. Y acá vamos a ver algunas cosas, algunas cualidades de Jesús dignas para ser imitadas, dignas de ser imitadas. Entonces, qué mejor que tener a Jesús como maestro. Y si vos querés ser un discípulo de Jesús, entonces esto de ser discípulo se trata de imitar a Jesús, ¿sí? Ahora, si somos discípulos de Jesús, primera cosa, entonces vamos a ser fieles en congregarnos. Fíjense que dice el versículo que acabamos de leer, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Muchas veces decimos: si quiero congregarme, pero no tengo tiempo de ir. Ahora siempre nos hacemos el tiempo para aquellas cosas que consideramos que son importantes, ¿sí? Tenemos la celebración los domingos, ahora domingo por medio, y ahora bueno, estamos haciendo por una cuestión muy específica, tal vez todos los domingos, pero tenemos celebración habitualmente domingo por medio. Hay quienes no pueden asistir a la celebración por temas pero muy puntuales, o trabajo, o un tema de cuidado de enfermos. Ahora, eso lo entiendo perfectamente. Pero si no puedes asistir a la celebración, tenemos los grupos pequeños en cada una de nuestras casas, a los que nosotros en nuestra iglesia le llamamos las rocas. Y siempre acomodamos la agenda para hacer realidad el congregarnos por todos los medios posibles. Buscamos los momentos para que todos en algún momento semanal estemos congregados, ¿sí? Hay también actividades que tenemos para esto, conforme a su costumbre, decía Jesús, se reunía en la sinagoga conforme a su costumbre. También tenemos actividades que hacemos en la iglesia, tal vez reuniones de matrimonio, reuniones de mujeres, reuniones de hombres. Bueno, estaban programadas para empezar a hacer, pero el coronavirus nos cortó toda programación.
Y ahora por el tema de la pandemia también estamos haciendo reuniones virtuales, comenzando a grabar estas celebraciones y también estudios de cómo estudiar la Biblia. Y también para aquellos que no pueden estar viendo, que yo me di cuenta, bueno, justamente esta semana me di cuenta que había muchos que si bien tenían internet, pero tenían muchos problemas para consumir todos sus datos a través de escuchar un sermón, con lo cual comenzamos a mandar por mail, por mensajito, el archivo para poder leer, al menos tener la lectura del mensaje. Si bien estos dos últimos no es congregarnos, tanto el mensaje como estudiar la Biblia, es la manera de estar conectados con la iglesia y para escuchar a Dios con mucha atención. Dios tiene cosas que está diciendo a través de estos mensajes, a través de tu lectura diaria, a través de estos estudios que estamos haciendo de cómo estudiar la Biblia. Dios tiene cosas que te está diciendo y deberías escucharlo con mucha atención. Ahora, esto de congregarnos no tiene que ver con la oportunidad, sino con el deseo de querer congregarme. Hay un deseo que vos tenés para juntarte con hermanos o no, para juntarte con la iglesia o no. No son oportunidades hay por todos lados, pero tiene que ver con el deseo. Ahora, entiendo que es importante vernos cara a cara. Hoy no podemos hacerlo, pero Dios va a darnos oportunidades para juntarnos cara a cara. Y creemos que la iglesia es un lugar donde me ofrecen beneficios, pero me gustaría cambiar ese paradigma, esa manera de pensar. No es solamente un lugar donde me ofrecen beneficios, en vez de que deberíamos pensar que es un lugar donde yo tengo un beneficio para ofrecer a alguien. Entonces, ¿qué beneficio puedo yo ofrecer a alguien? Y este era el deseo, este era el sentir de Jesús. Vuelvo a leer, la verdad que es muy interesante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Hagamos del congregarnos, del juntarnos, a aprender a ser edificados, una costumbre. Tal vez nuestra iglesia no es la idea. No tenemos un edificio. No estoy a tiempo completo porque trabajo en otros lados. No tenemos tal vez tantos recursos económicos como para hacer actividades o tener un local hermoso, pero tenemos un hermoso recurso espiritual y predicamos la palabra con mucha responsabilidad y para provecho de la eternidad. No para mi provecho, sino para provecho de la eternidad, del cielo. Y es posible que debemos mejorar mucho, pero sé que hay muchos que no quieren aprovechar lo que Dios nos ha provisto. Yo creo que es suficiente lo que Dios nos ha provisto por el momento. Esta es la iglesia que tenemos y debemos aprovechar esto que Dios nos ha dado. Y aquí tenemos a Jesús congregándose en esta pequeña sinagoga sin mucho. Esta sinagoga, fíjense, habíamos hablado que era una ciudad de apenas 200 personas y posiblemente tenían ministros de medio tiempo, parecido a nosotros. Entonces, en este momento Jesús era una persona invitada especial a leer las Escrituras. Entonces esto nos lleva al segundo tema, al segundo cualidad, que si somos discípulos de Jesús, entonces debemos tener necesidad de amor apasionado por la palabra de Dios, así como la tenía Jesús. Y le voy a decir, fíjense que dice acá la Biblia en el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor, ¿se acuerdan que lo leímos la semana pasada? Está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Ahora imaginémonos, tratemos de entender la situación del momento. Allá no había una Biblia en cada uno de los hogares, ni siquiera tenían en los celulares. Nosotros tenemos todas esas posibilidades de así nomás ir a la palabra de Dios. Acá Jesús, para poder manejar un poco el rollo que le estaban pasando, debía pasar tiempo. Yo creo que Jesús pasaba mucho tiempo allí en la sinagoga intentando estudiar o manejarse en el libro que iba a leer en esta oportunidad. Fíjense, primero para entender un poco el rollo de Isaías, porque el rollo del libro que le pasaron era el libro de Isaías. Era un rollo que ocupaba toda la mesa y un rollo así enorme, con lo cual ni siquiera tenía capítulos, porque no estaban inventados los capítulos. Eso pasó en el 1200 después de Cristo. Ni siquiera habían versículos, que eso pasó en el 1600 después de Cristo. Entonces Cristo tenía allí el rollo y ahora debía abrirlo y leer. Fíjense que Jesús leyó dos pasajes distintos. Leyó una parte de Isaías 61 y una parte de Isaías 58. Pero lo hizo con tanta elocuencia y rapidez. No porque era Dios, sino porque era un apasionado de la lectura, del estudio de la palabra de Dios. Él pasaba tiempo en la sinagoga estudiando. Era su lugar, su vecindario, su pueblo. Entonces allí entendamos cómo eran los fariseos, cómo era la sinagoga. Ahí debía leerse, había reglas estrictas de cómo debía leerse la Biblia, ¿sí? Ese escrito que se iba a leer debía leerse en hebreo. Todos hablaban en arameo. Habían dos idiomas. La Biblia estaba escrita en hebreo, pero la gente, los judíos, hablaban en arameo. Son idiomas parecidos. Es como decir el castellano con el italiano. Tal vez si escuchamos hablar a un italiano, más o menos lo podemos llegar a entender, pero no tanto, ¿sí? Entonces la escritura debía leerse en hebreo. Entonces posiblemente cuando Jesús estuvo leyendo, había quien estaba interpretando del hebreo al arameo, ¿sí? Y se debía leer, se exigía leer exactamente como estaba escrito, excepto si eran libros de los profetas. En este caso Isaías es un libro profético. Pero acá vemos a Jesús haciendo una lectura elocuente, muy editada, ¿sí? Editó dos pasajes de la Biblia. Fue muy, muy increíble lo que él estaba haciendo en este momento, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que Jesús no solamente era era Dios, obviamente, pero no solamente era una persona que tenía la Biblia, la palabra, en su cabeza y en su corazón, sino que físicamente agarraba la palabra y la leía y la manejaba, ¿sí? Entonces vemos ahí que agarra algo de Isaías 61 e Isaías 58, y fue fantástico lo que leyó. Dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y ahí todos los ojos del pueblo reunido en la sinagoga estaban sobre Jesús, porque su fama se había empezado a extender. Y esto nos lleva a un
una tercera cualidad. Entonces ya hemos visto dos cualidades. Una que Jesús acostumbraba, era su costumbre congregarse. Segundo, Él amaba apasionadamente la palabra de Dios. Y tercero, si somos discípulos de Jesús, entonces debemos estar enfocados en su misión, en la misión. Entonces, como Jesús fue invitado a leer en esa oportunidad, Él leyó en base a la misión por la cual Él estaba en la tierra. Él tenía un propósito por el cual vivir, por el cual transcurrir estos 33 años que vivió acá. Entonces, lo primero que plantó en la mente y corazón de los que estaban allí escuchando era la misión. ¿Qué es lo que estás llevando en el día a día, en tu vida? ¿Tenés plantada la misión que Dios puso en tu corazón? Dice en Lucas capítulo 4, 18, comenzó leyendo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que leyó estaba enfocado en esto que decimos en la misión, ¿sí? Y dice, lo primero que dice es, me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Y acá cuando habla de pobres, no está hablando solamente de pobres de plata, sino a toda la gente que... Hay 4 tipos de personas. Están los pobres justos, los pobres injustos, los ricos justos y los ricos injustos. 4 tipos de personas. Y acá literalmente lo que quiso decir este pasaje no es solamente a los pobres literales, sino también a los pobres en espíritu. A todos ellos había de dar buena nueva. Entonces dice, me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas hoy en día están quebrantados de corazón? Entonces Jesús les estaba diciendo, acá están las buenas nuevas, porque me ha ungido Dios, el Espíritu, para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Entonces, para los que están cautivos literalmente, y para aquellos que están cautivos en el interior de su corazón, dice Cristo, acá están, Dios me mandó, o el Espíritu Santo me ha ungido para estas buenas nuevas. Buenas nuevas también para dar vista a los ciegos. Hay muchos que están literalmente ciegos, pero hay muchas personas que no tienen una dirección, no pueden ver más allá de lo físico, son ciegos espirituales. Y aquí está Jesús diciéndole, tengo buenas nuevas para ustedes, tengo buenas nuevas. También a poner en libertad a los oprimidos. Muchos oprimidos literalmente están esclavizados. A predicar el año agradable del Señor. Y estaba comenzando a partir de la vida de Cristo, y mejor de la muerte de Cristo, el año agradable del Señor, que ha durado hasta ahora y va a durar hasta que vuelva el año agradable del Señor. Y para eso tenemos, hermanos, tenemos amigos, buenas nuevas de parte de Jesús. Entonces, Jesús tenía un enfoque muy, muy preciso en cuanto a su visión, a su misión. También, otra cualidad digna de imitar si queremos ser discípulos de Jesús, entonces debemos tener ese sentido de urgencia, Entonces, dijo en el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No dijo,
cuando dentro de 3 años, cuando ya haya estado con los discípulos y les haya enseñado, haya hecho algunos milagros y haya tenido mucha fama, recién ahí se va a cumplir esta escritura delante de ustedes. No, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nosotros siempre estamos pensando en mañana voy a hacer algo lindo para Dios. Algún día voy a hablarle a tal o a cual de la palabra de Dios. Algún día voy a hacer algo especial y grande para Dios. Jesús, en la primera oportunidad que tuvo, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este es el momento de tomar una decisión. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Ahora mintió Jesús? No mintió. El hecho de que Él estaba ahí, la escritura se estaba cumpliendo. El hecho de que hoy ustedes pueden llevar esas buenas nuevas, la escritura se está cumpliendo. Y es hoy el tiempo agradable. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Y nosotros, ¿saben qué? El pasado ya no podemos hacer nada ni para cambiarlo. El futuro no es nuestro. Lo único que tenemos es el ahora, el hoy. Y sobre todo es un regalo de parte de Dios. Por eso se llama, obviamente, presente. Porque es un presente que Dios nos da para que lo usemos con este sentido de urgencia. Hay varios temas que por ahí podríamos enfrentar ahora, pero siempre los dejamos pasar. Problemas con tus hijos. Bueno, sí, algún día voy a ponerme a charlar con mi hija, mis hijos, lo que sea. Dios te está diciendo, hoy es el día. Hoy es el día agradable. Hoy tengo buenas nuevas para arreglar un problema matrimonial. Hoy tengo buenas nuevas para tomar una decisión. Sentido de urgencia. Y por último, tenemos, si somos discípulos de Jesús, entonces deberíamos imitar como Él imitó. Y esto es muy importante. Yo te diría que el 95% de los cristianos carecen de esta cualidad que tenía Jesús. Debemos poner todo el énfasis en la gracia. En la gracia. Dice el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Este pasaje era un pasaje favorito de los judíos de aquel tiempo, porque ellos estaban viviendo bajo la opresión romana, ellos estaban viviendo en esclavitud, era una nación esclava. Entonces este pasaje que venía el Mesías a reinar era un pasaje favorito. Entonces, si ustedes ven bien todo el contexto, que léanlo si quieren después, Isaías 61. Es un pasaje donde habla realmente esto, el Espíritu de Jehová está sobre mí, pero lo que hace Jesús con esto, editando esos 2 pasajes que yo les dije, es nada más sacó lo que era de gracia. Porque más abajo dice que hay venganza de Dios contra las naciones. Venganza de Dios por el mal que le habían hecho al pueblo. Pero los vecinos de él se maravillaron porque de este pasaje que de alguna manera identifica a los judíos un poquito de ese odio por la esclavitud, por el sometimiento que las naciones habían hecho sobre ellos. Pero de ese pasaje Jesús pudo sacar palabras de gracia. ¿Cuántas veces nosotros lo primero que hacemos cuando vemos la actitud de alguien o algo que hace alguien, lo juzgamos? Le decimos, mirá, Dios te va a hacer tal o cual cosa. Mirá. Y juzgamos a las personas y muchas veces maldecimos, cuando deberíamos, como cristianos, como hermanos, como amigos,
ponernos en la posición del otro. Eso es empatía y tener palabras de gracia. ¿De qué sirve condenar? ¿De qué sirve condenar si Jesús no condenó? Es más, el clavado en la cruz dijo: Señor, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Mucha gente está descarriada sin saber qué está haciendo. No sabe qué va a pasar en unos minutos y actúa en base a lo que le está pasando, a reacciones. Jesús toma un pasaje de juicio y lo transforma en un pasaje de gracia. Y todos maravillados. Me gustaría que los que te rodean puedan estar maravillados de la palabra de gracia que sale de tu boca. Dice Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y nuestra responsabilidad con los que vienen con su pecado. Mucha gente va a venir con su pecado a hablar con vos. Tu responsabilidad es extenderle gracia. Extenderle gracia. Y muchas veces vamos con los tapones a punto. Fíjense, hay un pasaje en Gálatas, Gálatas hace un juego entre la ley y la gracia, y este versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuántas veces hemos sido culpables de juicio, de condenar? Cuando alguien viene con su pecado, extendamos gracia. Entonces hemos visto 5 cualidades dignas de imitar de nuestro Maestro. Y creo que cada uno de nosotros somos discípulos. Entonces, si queremos ser discípulos de Jesús, vamos a ser fieles en congregarnos. Jesús tenía esa costumbre. Vamos a tener esa necesidad apasionada de amor por la palabra. Tercero, vamos a estar enfocados en una misión, en la misión que Dios nos ha dado. Cuarto, debemos tener sentido de urgencia. Hoy es el día. Y quinto, debemos poner énfasis, no en la condenación, sino en la gracia. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por este momento. Gracias por tu amor. Gracias porque cuántas veces yo estuve en momentos de condenación. Cuántas veces estas personas que nos están escuchando han estado en condenación, pero vos, Señor, extendiste tu gracia, tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por lo maravilloso Dios que sos. Bendecí a cada uno de los que está escuchando este mensaje. Y bueno, me gustaría que el Espíritu Santo seguramente ha estado tocando tu corazón, que tomes esta decisión de tratar de imitar estas cosas buenas que tiene Jesús para tu vida. Dios te bendiga.